Muy bien. Entonces, ¿está haciendo como eco? No. En el encuentro de hoy hemos entonces decidido que el tema tiene que ver con la secuencia del texto. Armando, te voy a... Eso, gracias. Vamos a estar dando secuencia al texto sobre la teoría crítica de la sociedad, tomando pues elementos particularmente desde la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, donde hay una serie de desarrollos principalmente alrededor de la postura de Habermas en cuanto a la teoría de la acción comunicativa, algo también de su visión con respecto a las ciencias y cómo esos desarrollos que tienen sus antecedentes, ya habíamos dicho, en los años 20, que fue del 20 a los años 70 o 60 en particular, lo que fue la primera escuela de Frankfurt, pero hoy nos centraremos en la segunda escuela de Frankfurt y creo que alcanzamos de pronto a abordar lo de la tercera generación con este autor, si me recuerda Francisco, Honor. Axel Honneth. Honor, listo. Honneth, TH, final, Honneth. Pero recuerda, tú misma dijiste que querías abordar algo que sucedió hacia el final de la primera generación, que era la disputa del positivismo en la sociología alemana. ¿Y eso? Y si estoy ubicada en lo que tú me estás queriendo decir, tiene que ver con el debate, con la visión positivista, de la cual hay un debate con Popper. ¿Es así? Ya. Bueno, entonces, esto como para que nos ubiquemos o nos contextualicemos con respecto a cómo vamos a hacer los desarrollos de hoy y poder llevar como un hilo conductor que nos permita tener un orden. Quiero agregar lo siguiente. Se tomó esta posibilidad, habida cuenta de que no se había culminado la última fase de la tercera generación, pero ante algunos cuestionamientos que había hecho Estela en relación con la pragmática del lenguaje que se tiene en cuenta en la teoría de la acción comunicativa, Estela quedó con la responsabilidad de hacer la relación de las inquietudes que ella tenía en relación con la parte lingüística con respecto a la pragmática formal. La lingüística con respecto a la pragmática formal, que es parte de la teoría de acción comunicativa, sin salirnos de esa teoría. Perfecto, entonces el orden será que terminemos con esta parte de la primera escuela de Frankfurt en el debate entre la visión de la primera escuela de Frankfurt y la visión positivista de la ciencia. Posteriormente entraríamos a las preguntas de Estela y con eso vamos entrando entonces a la segunda generación de la escuela de Frankfurt. ¿Es correcto? Por ahí podría ser, en relación con los temas, ustedes saben que yo siempre trato de buscar que se haga precisión en la historia, los tiempos, precisión en los términos. Voy a insistir, los términos son los siguientes en relación con la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene 3 generaciones. No son fases ni nada, ni primera, ni segunda, ni tercera, no, son 3 generaciones. La primera generación de la Escuela de Frankfurt, que va desde 1923 más o menos hasta 1970, y donde se destacan Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, Horkheimer, Lowenthal, Pollock, Eric Fromm, Herbert Marcuse, que son los autores como más destacados con los cuales se establece la mayor cantidad de referencias. Recordar que entre 1950 y 1970 es cuando aparece la mayor cantidad de producción de síntesis de esta primera
generación de la Escuela de Frankfurt, y en medio de ese intervalo de entre 1950 y 1970, en el año de 1961, se da un debate en relación al problema de la sociología en la ciudad de Tübingen, en Alemania. En ese momento, lo que se hace es plantear una serie de ponencias a iniciativa de la Sociedad Alemana de Sociología. Y allí, entonces, el tema de la sesión es la lógica de las ciencias sociales. Posteriormente sale una obra que se llama La lógica de las ciencias sociales, que contienen esas ponencias. Pero también sale otra edición que se llama La disputa del positivismo en la sociología alemana. Eso para que sepan en términos de bibliografía qué ocurrió. El tema de la lógica de las ciencias sociales fue elegido por los organizadores y el acto tenía como propósito el clarificar en la medida de lo posible lo que no podía menos de parecer ya un cisma indescifrable. Por un lado, la visión de una filosofía dialéctica de la ciencia que encarnaba la posición de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y por el otro lado, la visión analítica de la ciencia que la tenía el racionalismo crítico. Y aquí lo que deseo también es hacer otra precisión. Habitualmente en América Latina sobre todo, se da una calificación de positivista a Popper. Error, error, error. No es correcto hacerlo. Pero ¿por qué apareció eso? Porque justamente dentro de los mismos litigantes en esa disputa que se da en la ciudad de Tübingen en el año de 1961, las propias ignorancias tanto de los autores de la tradición dialéctica de la ciencia como los autores, en este caso Popper y Hans Albert, de la tradición analítica de la ciencia, los unos, los dialécticos, señalan como mero positivismo las posturas del racionalismo crítico de Popper y de su alumno Hans Albert. Pero no es así. Lo que ocurre, una cosa es el positivismo lógico y otra cosa es el racionalismo crítico. Dentro de la tradición analítica de la ciencia, la postura del positivismo lógico defiende una serie de elementos que ustedes ya conocen por todo lo que hemos visto en tertulias anteriores. El racionalismo crítico defiende otras posturas distintas que también las vimos aquí. Es evidente que hay una controversia entre racionalismo crítico y positivismo lógico. Por lo tanto, es incorrecto lo que hicieron los escritores de la tradición dialéctica de la Escuela de Frankfurt de calificar como positivista las ideas del racionalismo crítico de Popper y Albert. Lo que sucede es que esas dos posturas, racionalismo crítico y positivismo lógico, hacen parte de una gran tradición que se llama la tradición analítica de la ciencia. La otra tradición, que es la tradición dialéctica, que encarnan los filósofos y pensadores de la Escuela de Frankfurt, son calificados por parte de Popper, Albert y sus epígonos posteriores como un marxismo de raigambre hegeliana. Eso también es incorrecto. Por lo tanto, es preferible no hacer ese tipo de acotaciones, aunque la acotación mayor es la de señalar como positivista a Popper. Con esto pretendo pues contribuir a que haya mayor precisión en las denominaciones que se hace sobre posturas y autores en relación con los discursos, las discusiones y los contenidos de teoría que se van manejando. Hecho esto, quiero señalar básicamente que
que en las anotaciones a la discusión de las ponencias de Popper y de Adorno, las ponencias de Popper tienen un total de 27 tesis que él defiende, que plantea de cómo debe ser la investigación en las ciencias sociales. Claro, esto se adapta mucho para el caso de la sociología. Posteriormente está la respuesta que le da Teodoro Adorno en una visión dialéctica, digámoslo, sistémica. En el caso de Popper es toda la tradición que ya conocimos de trabajar el ejercicio del modus tollendo tollens en términos metodológicos de la investigación para establecer lo que conocemos con la falsación de teorías, teniendo en cuenta los criterios lógicos, metodológicos, teóricos y empíricos, que son los 4 criterios que él toma para hacer investigación y que hay que tener en cuenta siempre en la fase de la falsación. Por su parte, Teodoro Adorno en ese momento lo que plantea es que la sociedad es una totalidad de elementos entrelazados como una dinámica de interacciones donde está esa visión dialéctica de las distintas confluencias basadas en las leyes de la dialéctica y también en un término sistémico, y que por lo tanto refuta los planteamientos causalistas en alguna medida deterministas, y si no deterministas, por lo menos probabilísticos, que plantea las teorías de Popper. En ese sentido se establecen las discusiones. Ralph Dahrendorf, que es uno de los comentaristas dentro de esa polémica, se expresa muy claramente en ese sentido y señala que no es ningún secreto que entre los profesores universitarios alemanes de diferencias muy acusadas en la orientación de las investigaciones, y no solo en esto, sino también en la posición teórica e incluso en el talante básico del orden moral y político. Eso no ha cambiado de ninguna manera. Dice que a raíz de las discusiones de los últimos años llegó en un momento a pensarse que la dilucidación de... Hoy, Francisco, tienes problema con la... Se entrecorta. En este momento se está entrecortando. Se acabó de entrecortar y ya volviste. Bien, a raíz de las discusiones, decía Dahrendorf, de los últimos años, o sea, finalizados los años 50, llegó un momento a pensarse que la dilucidación de los fundamentos lógico-científicos de la sociología alemana podría ser un camino adecuado para iluminar las diferencias existentes y con ello ayudar a que la investigación resultara más fructífera. También comenta esta disputa Jürgen Habermas. Por supuesto, en el caso de Habermas, lo hace en una virtualización las ideas que tiene, por supuesto, su maestro Teodoro Adorno. Digamos que el peso de la polémica que se da allí en ese momento de octubre de 1961 corresponde de todos modos a las intervenciones que hace Jürgen Habermas, al que no cabe calificar sin más de un frankfurtiano estricto, como lo decía, pues muy juicioso y obediente a las ideas de sus maestros. Pero por el otro lado estaba Hans Albert, que es discípulo de Popper y es un sistematizador en numerosas publicaciones de las tesis de su maestro. La ordenación de ambas posturas de cara a una contrastación crítica entre una y otra de las posturas va más allá del simple enunciado programático o de una postura voluntarista, y es necesario para los analistas que busquen los contenidos ya muy minuciosos en los debidos trabajos de cada uno de sus autores o maestros. En este caso, pues Adorno y por el otro lado Popper. Y si uno examina en detalle la obra de Adorno y la obra de Popper, pues por supuesto que va a ver que el raigambre es totalmente distinto, porque en el caso de Adorno hay un entrelazamiento entre la filosofía, la cultura y el arte, y en el caso de Popper está más en el campo de la epistemología, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la
física y de la lógica. Por supuesto, son dos universos totalmente distintos que se encuentran en una polémica acerca de cómo debe ser la dinámica de la filosofía y de la investigación para las ciencias sociales. Creo que ustedes se van dando cuenta ahí que es un encuentro entre dos colosos con sus propios comentaristas, que son sus discípulos, pero que genera un gran panorama o espectro de ideas para debatir. Y esto influyó mucho posteriormente cuando se trasladó dicho debate a las universidades latinoamericanas. Y ahí es donde retomo lo que dije al principio, que aquí se repitió como simplemente de manera mecánica señalar que Popper era un positivista. Lo escuché muchas veces en la Facultad de Sociología y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Lo escuché muchas veces en la Universidad Pedagógica Nacional. Señalar esto, y esto es un improperio. Esto no corresponde a lo que es, pero simplemente se tomó lo que los maestros de la tradición dialéctica señalaron acerca de Popper. Esto, digamos, como para hacer un panorama de lo que yo pudiera aportar a la tertulia en relación con esta disputa que se hizo en Alemania a comienzos de los años 60 como parte de la finalización de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, donde estaban emergiendo los que serían miembros de la segunda generación. Con esto, pues, termino. Muy bien, entonces esto lo que nos ayuda es hacer mayor precisión y claridad de cómo podemos también ubicar a los autores de acuerdo a posturas y frente a su misma actitud de carácter epistemológico, dado que son, por lo menos, comparando el caso de Popper con el caso de Habermas o en el caso con Dahrendorf, que nos van mostrando líneas distintas, o como en el caso de Albert, que nos van mostrando que estos procesos no son homogéneos, ni que tampoco todos ellos vienen del mismo raigambre en cuanto a su fundamentación epistemológica y visión sobre, en este caso, de la teoría crítica o visión crítica sobre la sociedad sobre la cual se va haciendo teoría. Y esto nos permite también ubicar que definitivamente lo que va a generar, especialmente esta segunda generación de la Escuela de Frankfurt, son una serie de debates, de discusiones, donde el principal, o digámoslo así, el protagonista de estas discusiones es alrededor de la postura habermasiana, que ya previo en los años 60 pues se había publicado su conferencia inaugural sobre, ahí se me fue el título de la conferencia. Está cerrado tu micrófono, Francisco. Conocimiento. Sí, te ayudo. Sí, la conferencia inaugural de 1965 que hace Habermas ante los estudiantes en el mes de mayo, si no estoy mal, de 1965, la conferencia se llama Conocimiento de Interés, la cual generará 3 años después una publicación ya de una obra completa que se llama Conocimiento de Interés, pero este artículo aparece ya como un tema final de tratar en una publicación de 1972 que se llama Ciencia y Técnica como Ideología. O sea que hay que distinguir el tema germinal de la conferencia, de conocimiento de interés como conferencia inaugural, conocimiento de interés como obra de 1968 y el artículo de la conferencia inaugural como una parte final de capítulo de Ciencia y Técnica como Ideología. Es importante tener en cuenta eso. Perfecto, muy buena esa aclaración, dado que esos son parte de esos desarrollos que venimos diciendo de la necesidad de hacer claridad y precisión. Entonces, ya presentada estas, digamos, esta claridad que mostró Luis Francisco con respecto al cierre que podríamos hacer de la primera generación,
con las discusiones alrededor de la postura de Popper, la postura de Dahrendorf y del mismo Adorno, con el cual entonces ahí podremos ir como diciendo, bueno, aquí ya tenemos ese panorama. Ahora hacia los 1970, cuando se inicia o lo que bien se consideraría como la segunda generación de la escuela de Frankfurt, donde tenemos a Habermas, como ya lo decía, Offer, Oscar Neff, Alfred Schmidt y Albrecht Wellmer. Entonces aquí vamos viendo cómo es central la figura de Jürgen Habermas con aquí entonces su obra teoría, sobre la teoría crítica de la sociedad. Y con base en ello, pues entonces vamos viendo estos desarrollos, donde primero, según el documento que nos presenta Luis Francisco, es que hacia los años 60 se tiene se imprime un giro nuevo a la temática crítica al introducir como nuevas visiones sobre la teoría crítica. Y entonces está de antemano la obra de Weber, que es la que va a enriquecer la investigación social en esta visión de la nueva generación frankfurtiana, donde ya entran entonces métodos empíricos provenientes de la tradición positivista y funcional sistemática de los estudios orientados sobre el análisis de la sociedad postindustrial. ¿Por qué quiero tener en cuenta tomar esta sección? En razón a que aquí podemos ir viendo que es una herencia de debates y discusiones que se venían dando aún desde mediados del siglo XIX en la forma como se va a entender a las ciencias humanas y sociales en cuanto a una visión heredada, no una visión heredada, una discusión, perdón, que viene de corte positivista, tratando de hacer una similitud de las ciencias sociales al estilo del método investigativo. En ese momento estaban hablando de un solo método, del método de investigación que se había heredado de las ciencias naturales. Ahora bien, para esta herencia o esta postura que se obtiene de Max Weber, pues lo que va a hacer una fortaleza o va a darle más fuerza a esas visiones positivas de la línea que se le da en ese momento el matiz a las ciencias sociales. No sé quién quiere intervenir ahí, para no hacer esos saltos tan abruptos de no saber pues de dónde salían las discusiones. Sí, quiero terciar aquí algo, porque va a ser importante tenerlo en cuenta, sin salirnos del desarrollo de la Escuela de Frankfurt, pero que es importante tenerlo en cuenta. Estos aportes de la teoría crítica van llegando a América Latina, indudablemente, de manera algo tardía, como siempre ha sido ese enfoque imperialista del conocimiento desde el eurocentrismo, por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta que estudios hechos en países en ese momento llamados del tercer mundo, estudios como los de Amartya Sen en economía, de Chattopadhyay sobre sociología en la India, Falsborda en América Latina, en Nicaragua, Costa Rica y Colombia, dentro de otra playa de investigadores están los brasileños, Pedro Demo, es uno que me acuerdo ahorita, donde están unos enfoques que no son ni causalistas, objetivistas, desde la perspectiva de la teoría analítica de la ciencia, sea esta de racionalismo crítico o sea esta de positivismo lógico, ni son dialécticos en el sentido de la tradición de la Escuela de Frankfurt, sino que son de otro orden, de carácter participativo, de carácter comunitario, que no vienen desde la élite intelectual hacia la gente, sino que es la gente ayudados por investigadores integrales que van involucrándose en el trabajo con las personas, emulando ciertas propuestas que se habían hecho varias décadas antes de la investigación etnográfica, de la observación participante en antropología, que toman
Para el caso de la sociología, ciencias sociales en general y participación de investigación militante, algunos elementos en América Latina en esta misma época de los años 70. No estoy diciendo esto para desviarnos en eso, porque ya esa discusión tuvo su momento en la polémica, pero para mirar las contemporaneidades de las distintas posturas. Y por supuesto, la tradición imperial del conocimiento llegue a través de las universidades. Entonces, esta tradición de la visión dialéctica crítica de la sociedad llega a través de las universidades con los escritos de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Erich Fromm y posteriormente los tempranos escritos que van llegando de Habermas. Quería hacer esa anotación. Precisamente, digamos que estos son como los desarrollos paralelos que se están dando, porque es entender que en un momento histórico que nos estamos refiriendo a los años 70, entonces hay diferentes como debates o discusiones. Entonces tenemos por un lado pues estos que tú nos estás mostrando con respecto a los de carácter participativo, y por el otro lado, pues los que vienen heredados por la visión positiva de Max Weber, donde lo que están tratando de hacer en los métodos de investigación, o digamos, buscando con esa aplicación en métodos de investigación, haciendo un ejercicio donde al estilo de las ciencias naturales se pretende entonces construir un conocimiento que sea de carácter predictivo, de carácter causalista, con un canon, pues como ya lo había dicho, al estilo de las ciencias naturales, con una serie, digamos, de fondo, una relación físico-matemática, con la intención de hacer control y dominio en cuanto a que se busca hacer control y dominio al estilo de lo que se hizo con la naturaleza en las ciencias naturales, y analizar lo humano como al estilo de una cosa o de cosificarla y devolverla como objeto totalizante, eh, hasta las mismas condiciones del comportamiento humano y del carácter humano, que se pudieran establecer relaciones predictivas, y ahí es donde tenemos pues las características de orden causalista. Me gustaría, antes de que pudiéramos seguir avanzando esto, ¿cuál sería esa relación que tiene, en este caso de que estamos viéndolo en el orden de las metodologías de la investigación, estos desarrollos, como por ejemplo con la de Garfinkel, o si es que me estoy adelantando, pues me detienes o algo, porque es que no quiero que cojamos en desorden las cosas para poderlo tener clarificado, con la visión etnometodológica y con la sociología comprensiva. Y tiene cerrado el micrófono. La sociología comprensiva y la etnometodología son anteriores a estos fenómenos de los años 60 y 70. Esto se da más, por un lado, cuando se trata de traducir el método fenomenológico a la sociología, en el caso de Alfred Schutz, y en el caso de Harald Garfinkel, el trabajar con métodos no alineados necesariamente con formas positivas de formas positivas de contrastación empírica, sino formas de corte participante para hacer una construcción social de la realidad. ¿Cómo? Pues a través de la interacción. Entonces, en alguna medida hay aquí participación de interacción de cómo se construye socialmente la realidad. Y entonces empiezan a aparecer estos fenómenos de orden cualitativo, y como muy bien lo señala Estela, posteriormente, derivado de esto, vienen las aportaciones de Berger y Luckmann en lo que se conoce como vienen estas teorías mixtas, de los enfoques mixtos,
eh, esa que viene. ¿Dónde el sistema? No. Los que se denominan construcción de teoría desde lo empírico, Construcción que social tiene, de la realidad. sí, pero eso tiene otro nombre muy bien definido por Hernández Sampieri y colegas, eh, cuando se empieza a trabajar y se construyen las categorías mientras se está haciendo la investigación. Ya, Eh, la ground theory, la teoría. no fundamentada, muchas gracias. Sí, la grounded theory, exactamente. Esas están ahí también relacionadas, pero lo de Harold Garfinkel y de Alfred Schutz está dado en la época de los años 50. Recordemos que entre años 40 y años 60 aparecen los trabajos de Margaret Mead en relación con la antropología en las islas de Polinesia, donde hay una observación participante con el propósito de no generar un efecto en la gente que se está investigando y dejar que ellos interactúen, y en medio de esa interacción irse camuflando para poder captar cómo es que ellos viven. Alternativas a eso está esta construcción social de la realidad, y está todo el estudio de los itinerarios de los imaginarios de la conciencia de los grupos humanos, como una especie de fenomenología sociológica que aplicadas a grupos humanos podemos denominar etnometodología. Pero entonces esto es un poco previo, que no es el caso de América Latina. América Latina recoge otras cosas de su propia experiencia, pero que coincide con esas experiencias anteriores. Muy bien. Entonces ahí ya vamos haciendo como todo el mapa para ir llevando ese recorrido y que nos permite ver que cómo se van dando esos desarrollos paralelos. Sí, Astrid, yo creo que será posible en unos 2 meses darles a los compañeros para ya otra polémica, otro debate u otra conversación, el texto de la introducción del libro de José María Mardones, que en detalle ya trata estas cosas que estamos hablando acá. Aquí lo estamos haciendo es con el propósito de poder centrar contemporáneamente qué va pasando con el desarrollo de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y las ciencias sociales, pero nada más, pero esto se puede extender a más cosas posteriormente. Perfecto. Entonces aquí podemos ir viendo que entrando nuevamente al tema de la segunda escuela de Frankfurt, La segunda entonces, generación. perdón, la segunda generación, qué pena, la segunda generación de la escuela de Frankfurt, en este caso, pues ya, bueno, lo que nos habías explicado, lo de Popper, lo de Dahrendorf fue un antecedente, pero específicamente entonces Habermas en su texto de conocimiento e interés hace esa exposición exhaustiva sobre el análisis de las raíces epistemológicas de las ciencias en el contexto de los desarrollos que hasta ese momento se habían alcanzado en relación a la teoría crítica. Y pues este ya sería específicamente con relación a la obra del texto de Habermas. Y aquí entonces encontramos que elabora el perfil de una teoría de la ciencia que pretende pues por lo menos dos cosas: resaltar o hacer el relieve del nivel emancipatorio de la razón en cuanto a un ejercicio de reflexión, y un segundo, hacer legítima la comprensión, el Verstehen, y la autocomprensión de las ciencias en el marco en que se construyen y se aplican estas teorías científicas. Aquí es donde precisamente vamos a ver los tres, como los tres desarrollos de investigación o relaciones entre conocimiento e interés para los procesos de investigación, como son las ciencias empírico-analíticas, las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias orientadas críticamente o ciencias sistemáticas de la acción, que de cada una de ellas, pues el mismo texto va dando todo un desarrollo. En ese aspecto, ¿quién quiere hacer un aporte o su intervención?
Armando, no sé. Hola, hola, saludos a todos. Bueno, Bueno, pues siguiendo la ruta que estaba marcando Astrid, tenemos que las tres categorías de procesos de investigación e interés directivos del conocimiento, que tienen que la primera parte, o sea, las ciencias empírico-analíticas, son determinadas por reglas, tanto para la elaboración de teorías como para su control crítico. Y que a las teorías se les adaptan conjuntos hipotéticos deductivos que permiten deducir hipótesis legales de contenido empírico. En el asunto de las ciencias histórico-hermenéuticas, pues hay un tema como el asunto de la comprensión hacia eventos y textos como una experiencia de acceso directo. Y en el caso de las ciencias sistemáticas de la acción, igual que las ciencias empírico-analíticas, obtiene su conocimiento compuesto de leyes y normas de acción científicos sociales, que no solo constatan esas leyes y normativas de acción, sino que extienden su importancia y participación en controlar. Era un poco lo que estaba diciendo Astrid hace un rato. En controlar cuándo las proposiciones teóricas interpretan una legalidad invariante del orden social y cuando interpretan relaciones de dependencia que se han, digamos, sedimentado ideológicamente, pero que pueden ser cambiadas. En ese sentido, el método empírico-analítico y el histórico-hermenéutico reciben críticas porque resultan insuficientes, porque están sujetos, están expuestos a una apariencia objetivista y son criticadas por su falta de fundamento racional, lógico y empírico. Y en cuanto a las ciencias sistemáticas de la acción o ciencias sociales, se retoman los componentes de las empírico-analíticas y las histórico-hermenéuticas, o sea, trabajan, estas dos se conjugan como una reflexión crítica sobre sí mismas con el fin de transformar las condiciones de los objetos de la investigación social. Digamos que también a cada manera de hacer ciencia le corresponde una orientación específica o interés cognoscitivo. A las empírico-analíticas les corresponde el interés técnico. A las histórico-hermenéuticas el interés práctico comunicativo y a las ciencias sistemáticas de la acción el interés emancipativo. Y bueno, eso es como para ampliar un poco lo que está diciendo esto. Ahí me surge como una pregunta en el sentido de que cómo es ese tema del desarrollo de la comprensión en el asunto de las ciencias histórico-hermenéuticas. No sé si como ampliar un poco más este tema. gracias, Armando. Tienes la palabra entonces, Francisco, para ir entonces aportando aquí. Bueno, en la tertulia que estuvimos trabajando la metodología y epistemología hermenéutica, vimos que pues, la hermenéutica tiene varios desarrollos, siendo una parte de ellos la hermenéutica dentro de la tradición dialéctica de la ciencia, que es la de la Escuela de Frankfurt. Ellos han tomado la comprensión de una manera muy semejante a como la tradición filosófica tradicional venida desde Heidegger y Gadamer. Recordemos que Heidegger y Gadamer tienen a su vez una fuente que es Edmund Husserl, que planteó primero la fenomenología y que está relacionado con todo el fenómeno de la conciencia. Teniendo en cuenta este panorama, hay que entender que la hermenéutica lo que trata de hacer es una comprensión, perdón, una construcción comprensiva de las realidades que aborda. ¿Qué es la comprensión? Que en alemán es el término Verstehen. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es el resultado de la construcción de un conocimiento en el cual, primero que todo, se devela el significado, se asume que hay un significado que está oculto y se devela un significado de aquello que se indaga.
habitualmente, desde Dilthey, siglo XIX, se planteó que la metodología para las ciencias humanas y sociales debería ser una metodología que buscara la interpretación, es decir, una metodología hermenéutica que permitiera develar los significados de aquello que se quiere estudiar. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no solamente actúa objetivamente, sino que tiene también intencionalidades que no son evidentes de manera inmediata. Por esa razón, lo que hace el trabajo de la comprensión como resultado del estudio hermenéutico es develar los significados de la acción humana o de los resultados de la acción humana, que pueden ser cualquier tipo de texto, textos de escenario social o textos icónicos con obras hechas por los seres humanos, o textos manuscritos, o textos ideográficos, textos icónicos. De allí se puede develar cuál es el significado de ellos. Pero además de eso, la comprensión también establece las intencionalidades subyacentes en esos contenidos que son develados. Por eso la comprensión, el Verstehen, tiene un elemento de significado y de, por otro lado, intencionalidad de ese significado. Ese conjunto de significado e intencionalidad del significado constituye lo que es la comprensión. Vayamos un poco más a fondo en relación con la intencionalidad. La intencionalidad está vinculada con el conjunto de los imaginarios, es decir, concepciones de vida que implican valores, actitudes y predisposiciones para actuar que tienen los seres humanos en lo individual y en lo colectivo de acuerdo con una historia que ha traído, llamémoslo así, como un horizonte de tradición. Ese horizonte de tradición permite ver que la gente tiene determinado tipo de costumbres, determinado tipo de valoraciones, determinado tipo de actitudes o predisposiciones para actuar de una determinada manera. Lo que se hace en el ejercicio de la comprensión, que es a través del círculo hermenéutico, que es todo un ejercicio de interpretación, lo que se hace es mirar qué es lo que ha significado el autor o autores de una determinada realidad, y además de eso, qué intenciones, pretensiones, intereses han traído para poder presentar ese significado en un momento determinado. Ese conjunto de significado y sentido se puede mirar en una forma clásica, que sería la forma como sugirió inicialmente Heidegger y después sistematizó en la obra Verdad y Método muy bien Gadamer, o puede hacerse de una forma de orden dialéctico, es decir, utilizando toda la dinámica de la dialéctica originada en Hegel, pero pasando por Marx, donde se involucra en términos sistémicos todas las relaciones sociales y las interacciones, para mirar de manera crítica esos contenidos, esos significados y también esas intencionalidades en términos de intereses. Donde se hacen intereses que generan incluso pugnas, pero que dan como resultado de determinado tipo de obras o hechos que tienen un significado y por ende también tienen una intención. Creo que de esta manera he podido plantear el esbozo de lo que es el Verstehen, la comprensión, tanto en la visión dialéctica como en la visión clásica de la hermenéutica. En el caso de la hermenéutica clásica se denomina hermenéutica crítica, y en el caso de la tradición dialéctica se denomina crítica hermenéutica. No hay que olvidar eso. La clásica, hermenéutica crítica, y la dialéctica se llama crítica hermenéutica, que esa es la que caracteriza a Habermas. Espero que con esta explicación haya una mayor comprensión justamente de lo que es la comprensión. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Y en ese orden de ideas también en la obra de Conocimiento-Interés, o a partir de su obra de Conocimiento-Interés, hay una autocrítica de parte de Habermas hacia sus desarrollos,
que pues tú lo planteas aquí como en 4 criterios o 4 aspectos a tener en cuenta, y uno de ellos, o el primero que se enuncia, es con respecto a el manejo ambiguo de conceptos de reflexión y autorreflexión sobre el conocimiento. ¿Qué pasa con ellos? Que pues al haber precisamente esa ambigüedad o falta de precisión, pues que desfavorece la rigurosidad del significado científico social en los argumentos teóricos cuando se utiliza dichos conceptos a lo largo de la obra. Esto es algo también en lo que pues en otras ocasiones has insistido cuando en otras clases de la maestría donde estamos, la necesidad de hacer precisión conceptual para que entendamos todos el mismo criterio y no divaguemos. Es lo que he ido pues viendo en la experiencia de estos años. Una segunda que me parece también muy importante, que es de acuerdo a esa clasificación de los intereses que también Armando estaba exponiendo, que son constitutivos del conocimiento, aparece con un fundamento, o sea, cuasi trascendental, es decir, como unos supuestos teóricos sin una justificación de carácter empírica, pero y al mismo tiempo que no justifican la identificación de estructuras básicas, reglas, categorías de la razón y la acción comunicativa, que es fundamento para la constitución de dichos intereses. Creo que de una u otra manera tiene que ver con la primera, y es la necesidad otra vez de hacer precisión para que con ello que pueda ser claro. Sí, ¿vas a decir algo? Sí, sí, es que esa es una de las contradicciones que muchos teóricos del marxismo y del neomarxismo, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, han tenido, porque es que quieren basarse en el asunto del materialismo dialéctico y de la naturaleza enriquecedora de la práctica científica, de la praxis social de la ciencia, pero al mismo tiempo generan cierto tipo de categorías que son en alguna medida trascendentales, pero no tienen una justificación empírica. Entonces, esas categorías que son casi trascendentales, después tratan de darle alguna explicación de orden empírico. El asunto con el marxismo es que trata de escapar de cualquier elemento de orden ontológico metafísico en el cual cae de nuevo, porque es que es inevitable, Popper lo dijo muy claramente, que es inevitable eludir esto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener unas categorías generales. Entonces Habermas trataba de criticarse a sí mismo, por un lado, pero también por las críticas que recibió de otros una vez publicada Conocimiento de Interés de 1968. Y de esas críticas es que aparece lo que tú estás señalando. Por eso es que entre 1971 y 1981 escribe varios artículos que están compilados en una obra que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, Estudios Previos y Complementos, donde él hace esa autocrítica a conocimiento e interés, y con ello va dándose cuenta que el asunto no se resuelve así, sino que hay que hacer una teoría donde se hable de la sociedad, pero a partir de la interacción entre la acción humana y el lenguaje que utiliza en la acción humana, porque eso determina los conocimientos, las prácticas sociales, todo el tipo de interacción humana y todo el desarrollo técnico, científico, social, sistemas de poder, sistemas económicos en los cuales la sociedad está inmersa. Y para poder hacer una teoría de la sociedad de carácter crítico hay que tener en cuenta todo eso. Y es así como en su autocrítica de conocimiento e interés en 10 años lo lleva a producir la teoría de la acción comunicativa. Esto me lleva a pensar, no sé, otra vez si ahí me perdí, pero ahí entra lo de ese debate o esa discusión que tiene con Gadamer, o eso es más adelante. Con Gadamer, el asunto con Gadamer la tienes un poquito después publicada la teoría de la acción comunicativa, justamente cuando Gadamer, hacia los años 80, tiene una disputa sobre el carácter de la hermenéutica dentro de las ciencias sociales, y por eso esta distinción que yo hago, que no la hago yo porque se me antoje, sino porque se deriva de la discusión entre ellos, entre hermenéutica crítica de Gadamer y la crítica hermenéutica que plantea Habermas, porque Habermas trata de ser omniabarcante
y tener como la razón última y es el reglador y que dirige absolutamente todo. Y Gadamer le dice, usted tiene que hacerse el ejercicio a usted mismo, porque usted está hablando de los demás, pero usted no incluye su manera de ver las cosas dentro de su propia teoría. Ah, bueno, listo. Bueno, y para seguir con esto que yo les quería pues recordar, y es la misma, dentro de los 4 puntos de la autocrítica, está la tercera que tiene que ver con el enfoque metodológico, que está orientado por una preocupación de preocupaciones epistemológicas que a su vez se derivan del modelo cartesiano de la conciencia subjetiva, es decir, del investigador solitario, de quien se convierte en esa visión de que es el que hace de su propia reflexión los cuestionamientos alrededor de la sociedad y que supone la acción entre individuos que supone la acción comunicativa dentro de una teoría crítica del conocimiento científico. ¿Qué indica esto? Que es como si pudiéramos, muy cercano a lo que explicó ahora Francisco, el investigador de manera solitaria poder solo ver los problemas o las interpretaciones de tipo hermenéutico en razón a la sociedad sobre la cual está haciendo él mismo hace parte para la reflexión. Y en el cuarto, que es en el cual su planteamiento y desarrollo en una ciencia social crítica, en la cual tan solo logra hacer un bosquejo de lo que podría ser esta ciencia y reconoce que queda muy reducida esa intención por la interpretación de las ciencias sociales a partir solo de esa visión que él ha planteado en conocimiento e interés, y que, como ya dijo Francisco, pues es una reflexión que él hace durante por lo menos 10 años, en la cual va viendo todas estas falencias y elementos que harían falta tener en cuenta para una investigación en cuanto a conocimiento e interés. Yo quería hacerle la pregunta directa ya a Estelita, porque si estamos repitiendo, no repitiendo, sino haciendo esta segunda sesión de la Escuela de Frankfurt es a raíz de sus cuestionamientos sobre la teoría del lenguaje y su relación con la teoría de la acción comunicativa. Yo creo que será bueno abordarlo para poder terminar después con Axel Honneth y pasar a la propuesta de Roberto. Pues yo básicamente estaba enfocada, era en la parte de la construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, y pues ahí el tratamiento del lenguaje pues es el vehículo que objetiviza absolutamente todo, ¿no? Entonces, una de las aseveraciones que dicen ellos en este libro es: no ponemos en duda la realidad de la vida cotidiana, y si lo hacemos es porque vivimos cómodamente en ella. Y el elemento crucial hacia la objetivación es el lenguaje, que proporciona continuamente a las personas las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado. Pues básicamente pues es eso, ¿no? Otra aseveración que hacen es que el lenguaje es un sistema de símbolos vocales, es el sistema de símbolos más importante de la sociedad. Y el lenguaje es un hecho social externo y coercitivo. Pues esas eran como las citas que había sacado. A ver, había otra por acá. Luego vino lo de la parte de la etnometodología. Y ahí también pues otra vez se va a retomar la parte del concepto de lenguaje. Y la parte, pues estas personas ya empiezan a hacer trabajos sobre análisis de conversaciones y esas conversaciones pues metidas dentro de un contexto social, ¿no? Pues básicamente pues era esa parte. A mí me parece que es válido el planteamiento que hace Estela, porque resulta que en la teoría de la acción comunicativa Habermas no atiende a ese estilo de estudios, no los menciona, se dirige básicamente a los trabajos de Wittgenstein y los trabajos de Austin y Searle en lo que corresponde a la filosofía analítica del lenguaje, que es la escuela británica, la construcción social de la realidad,
pareciera que la deja por fuera de sus análisis y como tiene una pretensión de dar una reglamentación a través de una pragmática universal del lenguaje para todas las lenguas del planeta, pareciera que solamente se acoge a Wittgenstein, Austin y Searle para hacer una clasificación de los actos de habla, pero vinculados con la teoría de la acción que había propuesto Max Weber. Entonces lo que veo es que ahí es como una especie de bache, una especie de, como dirían los angloparlantes, un gap entre esas ideas de Habermas con las ideas de la construcción social de la realidad, que implica formas cualitativas de investigación. Indudablemente, los autores que cita Astrid van después desembocan en el interaccionismo simbólico por la construcción social de la realidad. Pero en ese sentido habría un bache entre la idea habermasiana, eso lo digo a mi juicio, con respecto a esta línea de trabajo que apunta Estela. También faltaría, pero no sé cómo encajaría ahí, la concepción de Noam Chomsky sobre la adquisición del lenguaje. No, porque es que Habermas es más una visión utilitaria y ensamblante entre el uso del lenguaje, que es la perspectiva de la filosofía analítica del lenguaje, la filosofía del lenguaje de la escuela analítica, y Wittgensteiniana de la del segundo Wittgenstein, con respecto a la acción. Y en el caso de Chomsky es una teoría representacionalista sobre el origen del lenguaje. Entonces, el uno es un enfoque pragmático y el otro es un enfoque representacionalista de la explicación del origen del lenguaje. Entonces, ahí no hay, digamos, como una vinculación directa, aunque no recuerdo, habría que verlo si Habermas hace alguna referencia a Chomsky. No sé. No sé, pero por esta parte de Language Acquisition Device, o sea que todos los seres humanos tenemos por dentro un aparato, un sistema que hace que seamos capaces de conocer, de aprender el lenguaje, que es un sistema que se desarrolla hasta los 3 años y si después de ese tiempo sí, no pero se... no, eso es otra cosa, Estela, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con la escuela de Frankfurt, eso es otra cosa. Yo siempre invito a que centremos nuestra atención en lo que habla la escuela de Frankfurt. Es que eso nos lleva por allá a otra cosa. Incluso nos podría llevar por allá a neurociencia en relación con neurociencia del lenguaje. No, eso es otra cosa. Aquí estamos viendo es cómo la teoría de la pragmática formal del lenguaje, que hace parte de la teoría de la acción comunicativa, que es una obra principal de uno de los mejores exponentes de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, tiene con referencia al lenguaje. Es básicamente eso. Ok. Bueno, hubo algo de lo que, como solamente como para recordar y no entrar en detalle, pero que se había hablado un poco ahí en la sesión anterior, y es la relación con base en la obra de Talcott Parsons, en los desarrollos que hace Habermas al analizar el problema de la articulación de conceptos básicos de la teoría de la acción con la teoría de sistemas, que fue cuando hablamos de los interludios en el capítulo 3 y el capítulo 6, y que esto pues a través de los desarrollos de Weber se combinan con la investigación sobre el uso del lenguaje en la teoría de actos de habla de Austin y Searle. Pues en la sesión pasada lo habíamos mencionado, solo como para seguir llevando el hilo conductor, no creería que fuera necesario como volver al asunto, pero es para ir viendo cómo se van dando esos desarrollos de la aplicación de la teoría de los actos de habla según Habermas. Y de allí, pues entonces, pues en el carácter de la pragmática del lenguaje, como recuperando un poco lo que habíamos dejado de pronto de hacer conexiones. No sé, creo si Armando era otra pregunta.
Pues bueno, el asunto es cómo pues, todo este tema de las controversias que genera Habermas y, y que pues que a la postre el hombre termina sacando su teoría de la acción, de la comunicación. Hay como la teoría de la acción y la comunicación. Sí, y que pues con todas estas críticas que iba recibiendo, que se sintió muy motivado, ¿no? Entonces, pues, me parece curioso, pues, que fue todo lo que ocurrió para que él definitivamente escribiera una cantidad de artículos, casi que él se reelaboró, ¿no? Porque yo miraba aquí en el escrito de Francisco que dice, sacó lecciones sobre la fundamentación de la sociología en términos de teoría del lenguaje, teorías de la verdad, notas sobre el desarrollo de competencia interactiva, consideraciones sobre patologías de la comunicación, semántica intencional, qué significa pragmática universal, en fin. Y todos estos artículos, digamos que durante el periodo en que él comienza como a reinventarse, yo diría que de la segunda generación, este es como hasta aquí fue la primera parte de Habermas, y ahí surge una segunda parte que es la teoría de la acción comunicativa, ahí como que es otro. Entonces, ¿qué fue lo que provocó en él digamos, esta reflexión tan profunda, ¿no? Que lo llevó a sacar una obra tan importante, ¿no? Porque creo, lo que decías ahorita, es casi no, un clásico en cuanto a este tema de la teoría crítica. Bueno, pues es que ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que Habermas es un escritor que tiene una reputación de ser tan enciclopédico, que conoce la historia del pensamiento de una manera tan potente, tan poderosa. Es increíble ver cómo todos sus conocimientos incluso se hunden en los aspectos más mínimos, detallados de la filosofía medieval. En ese sentido, es un hombre que genera un respeto profundo con respecto a su manera de abordar los distintos temas. Yo podría decir que el empuje del proyecto intelectual de Habermas se inicia cuando éste era muy joven. A la edad de 15 o 16 años, sentado frente a la radio, señalaba que experimentó lo que se estaba discutiendo ante el tribunal de Nuremberg. Yo me acuerdo muy bien cuando tuve que escuchar esto, o leer, perdón, esto, y decía Habermas que más o menos que cuando otros, en lugar de conmocionarse en silencio por el horror de todos los criminales nazis, empezaron a discutir sobre la legitimidad del juicio. Si un tribunal internacional era el que tenía que hacer el juzgamiento de los criminales nazis o si tendría que ser una corte alemana. Empezaron a discutir sobre las cuestiones de procedimiento y las cuestiones de la jurisdicción. Y eso le generó a Habermas una ruptura en relación con su concepción de mundo, de vida e incluso de su concepción de espíritu germánico, su espíritu alemán. El asunto es que el hecho de que en esa época se hubieran olvidado, como la mayoría de los hijos de los alemanes del momento, la realidad del acto inhumano que fue el asesinato de tanta gente, dentro de los cuales había muchos judíos, que se cometieron colectivamente, obedece a la edad sensible y vulnerable en la que por aquel entonces estaba la muy joven adolescencia alemana.
además porque no había una cultura. Pero piensen ustedes, una sociedad con pensadores como Goethe, Schopenhauer, Kant, Hegel, que habían desarrollado la cumbre del idealismo alemán en relación con el pensamiento, cómo es que después desciende en términos de su cultura a una estructura de Estado que genera semejante catástrofe. Y Habermas hizo la diferencia, porque él sí como joven sintió esa sensibilidad de que lo que se estaba discutiendo no era un asunto de jurisdicción, sino era de un asunto de barbarie que había ocurrido y que un espíritu sensible como él, frente al horror del crimen nazi, generó esa primera ruptura, porque como les digo, ¿cómo se podía explicar que la cultura alemana, que había dado lugar a una portentosa tradición de pensamiento y también de ciencia, y nombré solamente a Kant, a Hegel, a Schopenhauer, pero tenemos a Einstein, a Husserl, a Heisenberg, donde el ingenio y la razón crítica en favor de la libertad y el desarrollo del saber fueron dominantes, pudiera haber permitido el surgimiento de un tipo como Hitler y su partido nacionalsocialista. En esto hay una responsabilidad del pueblo alemán, por supuesto. Y esto lo llevó muy temprano a que Habermas estudiara la raíz y el desarrollo del pensamiento alemán. Creo que aquí, Armando, vas entendiendo por qué. ¿Por qué todo eso que tú señalas acerca de la autocrítica que hace Habermas? Porque desde muy temprano empieza a ver, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el origen del pensamiento de mi raíz nacional? Y por supuesto, sus estudios lo llevaron de vuelta a Marx, a los jóvenes hegelianos, a Hegel, a Schelling, a Fichte, a Kant, para entender esa filosofía del pensamiento alemán. La ruptura a la que me estoy refiriendo lo llevó a enfrentarse con otras tradiciones y movimientos intelectuales y abandonó el germanocentrismo, ese germanocentrismo cultural, y abordó a los pensadores, por ejemplo, los pragmáticos norteamericanos, básicamente a Peirce, a Mead y a Dewey. Y él sentía una fuerte afinidad por la visión de la comprensión pragmática de la democracia participativa. Eso fue muy temprano en su vida, a pesar de que tenía esa influencia del neomarxismo de la Escuela de Frankfurt. Él posteriormente me centro a decir, se leyó los filósofos analíticos, en especial a Wittgenstein, a Austin y a Searle. Todo el campo de investigación que fuera importante para la reconstrucción de una teoría crítica de la sociedad. Y esto quedó dentro de sus análisis y sus estudios. Por lo tanto, aquí estoy recordando que aunque no lo incluyó dentro de la teoría de la acción comunicativa, sí estudió a Chomsky en sus teorías representacionalistas acerca del origen del lenguaje en la lingüística generativa. Y por supuesto eso sí lo cita, los estudios de desarrollo psicológico y moral, tanto en Freud como en Piaget y en Kohlberg. Él también trató de aprender tanto las tendencias principales de la filosofía contemporánea, incluidas las filosofías analíticas de la ciencia, las filosofías francesas, y cómo solucionar los problemas que se presentan en la tradición sociológica y en las diferentes áreas de la sociología y las ciencias sociales. Siempre una fenomenal capacidad de entrelazar las complejidades de la investigación precedentes en las distintas áreas del conocimiento en una unidad coherente, y como les dije hace 8 días, utilizando un método que es el método reconstructivo, que consiste en el ejercicio dialéctico de exponer lo que dice cada autor, después poner a los autores a discutir entre sí, pero hecho por el propio Habermas, esa discusión, y luego tomar una síntesis de esa pugna entre autores, donde Habermas plantea su propio proceso. El desarrollo del espíritu de Habermas se encuentra en su regreso a Alemania del Instituto de Investigación Social en los años 50. Como yo les dije, también fue ayudante de Teodoro Adorno. Leyó las obras de Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse y demás teóricos de la Escuela de Frankfurt, de la cual pues
en esta segunda síntesis sistemática que es la teoría de la acción comunicativa, hizo el propio giro lingüístico, porque pasó de teorías representacionalistas de orden filosófico, científico, social, a una teoría pragmático, filosófica, sociológica, de base lingüística de la sociedad, que es la teoría de la acción comunicativa. En los escritos de Habermas, ustedes siempre van a encontrar un pensamiento sistemático. En las distintas obras van a ver que no deja sueltas las cosas. Puede ser que, digamos, haya errores que él haya detectado después, pero no porque sea cosas sueltas dentro de un sistema, sino que articula todo en términos de un sistema, pero seguramente faltará precisión en los términos, faltará adecuación de cierto tipo de interacciones que está señalando, pero de todas maneras siempre los plantea sistémicamente. Entonces, con esto estoy tratando de rescatar la idea que plantea Armando de por qué esa actitud autocrítica siempre revisora de su propio pensamiento. Y Habermas ha seguido escribiendo. En este momento ya Habermas tiene 91 años, va a cumplir tal vez 92 años. Él, por supuesto, ya está retirado, pero él sigue escribiendo sobre otro tipo de temas. Y, por supuesto, uno de sus alumnos, que es Axel Honneth, fue el que siguió con la dirección del Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt. Creo que con esto, junto con una última cosa, y es el hecho de que si uno siempre considera que tiene que aprender algo nuevo, siempre se sentirá joven. Alguien es viejo cuando cree que ya lo sabe todo y no tiene nada más que aprender. Y esto no es un principio occidental, realmente es un principio de los monjes tibetanos. La idea del budismo tibetano, la idea de la juventud no está en el cuerpo, es en la actitud del espíritu de siempre estar dispuesto a aprender, y esto implica una actitud de humildad intelectual y una humildad de espíritu. Entonces creo que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros acá es un cultivo de eso, de humildad de espíritu, porque siempre tenemos la oportunidad de saber algo más. Y espero que esto es una especie de panegírico en favor de Habermas, de por qué su actitud. Muchas gracias, Francisco. Excelente recordación de lo importante que es tener la mente activa. Y lo que dice Roberto, ¿no? La gimnasia mental. Exacto, Roberto tiene toda la razón cuando habla acerca de la gimnasia de la mente. Estela, ¿ibas ahí a hacer una intervención? ¿Me dio la impresión? No, no. Ah, listo. Bueno, entonces... Apagaste tu micrófono, Astrid. Que estoy dando un vistazo general como el documento, pues de una u otra manera con lo que habíamos trabajado en la sesión anterior, pues se hicieron algunos recorridos, pero pues no sé, por eso hago la pregunta, si hay algo más sobre lo cual pudiéramos tomar en cuenta, que de pronto no se ha revisado, o con respecto a lo cual podríamos hacer algún adelanto, una apreciación, porque en ese caso lo que tendría que ver es con esto, a ver, la generación. No, y estaba mirando aquí el tema de la teoría de la acción comunicativa. Y esos 3 puntos, no sé, como, bueno, el primero que era elaborar un concepto de racionalidad con capacidad de liberarse de las hipótesis subjetivistas e individualistas. Ve construir conceptos de sociedad en 2 niveles y sé proponer una teoría crítica. Digamos que
como esa recordación que plantea de encontrar nuevas vías de reconstrucción del proyecto de civilización que se propuso desde la Ilustración en el siglo XVIII. Y también, pues, como, digamos, ¿qué ha ocurrido, no? ¿Qué ha ocurrido ya en la perspectiva del tiempo? Y pensando también que este es un personaje de 91 años y que bueno, que definitivamente es un sujeto que siempre ha venido como replanteándose, siempre ha venido mostrándose, siempre ha tenido como una actitud diferente, tanto en la aceptación de la crítica como en generar nuevas circunstancias para que lo sigan criticando. Eso me parece muy interesante. Y bueno, y este tema de la tarea que él propone, ¿no? Que es como una oportunidad de abandono y de proponernos frente al mundo moderno pues de otra manera, ¿no? Que es lo que señalan como las tendencias, digamos, las tendencias, yo no sé, en este momento pues siento que el mundo de algún modo sigue como patinando sobre los mismos ejes, y este señor Habermas, pues lo que siempre pretendió como que siempre deberíamos estar pendientes de construirnos, de reconstruirnos históricamente. Pues Armando y compañeros, yo señalo lo siguiente, ese esfuerzo que hizo Habermas para construir la teoría de la acción comunicativa, en la perspectiva que yo tengo, esa tarea cumplió su papel y él lo dijo, es como la última oportunidad para poder tener una visión moderna de teoría crítica de la sociedad, o es la posibilidad de abandonar la idea del proyecto moderno. Armando, cierra el micrófono. Armando, cierras el micrófono. Gracias. No. Entonces, o la segunda es el abandono del proyecto moderno, de modernidad, de pensamiento moderno, de la actitud moderna. Los hechos son muy claros. Desde la caída de la Unión Soviética, el derrumbe de las ideas del marxismo-leninismo estatizado, oficiales, se desarrolló en los últimos 30 años una dinámica de interacción en el mundo auspiciado por el desarrollo tecnológico avanzado, que hace que el proyecto de modernidad que teníamos y que abordó Habermas en la teoría de la acción comunicativa hoy no tiene manera de utilizarse, porque hoy estamos trabajados por otro tipo de mediaciones. Hoy estamos en otro tipo de cosas que incluso nos están llevando a la llamada transmodernidad y ni siquiera posmodernidad, sino transmodernidad. Porque hubo una época de debate en los últimos 25 años entre los que defendían la tesis de la modernidad, muy pegados a Habermas, y los filósofos posmodernos desde las visiones constructivistas de la realidad, muy cercanos a las filosofías francesas de posmodernidad. Pero hoy estamos yendo a otra, la transmodernidad, que involucra dejar la posmodernidad y ver que hoy tenemos la posibilidad de ver un salto singular entre la humanidad tal cual es a una humanidad ya incrustada en la tecnología como organismo cibernético. La posibilidad de establecer dentro de los regímenes jurídicos derechos y deberes de las máquinas, las interacciones entre la especie humana con las máquinas y generar una nueva especie, los cyborgs, que tengan también sus deberes y sus derechos. Hay una revolución total en los sistemas legales que se están abriendo. Se está discutiendo hoy por hoy, entonces, cómo va a ser el asunto de la apropiación y los derechos de apropiación de terrenos en la Luna, en Marte y en las próximas colonias planetarias que se establezcan. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Se va a requerir un derecho planetario o un derecho extraplanetario? De hecho, estamos viendo cómo es que se va a regular los distintos niveles de altura
en las órbitas planetarias, si pertenecen sí o no a los estados, siguen valiendo la idea de los estados nacionales o, como dice Axel Honneth, hoy se traslada el problema es a los derechos de las comunidades, minorías o grupos con características específicas. Estamos hablando de LGTBI, estamos hablando de etnias, estamos hablando de condiciones sociales específicas, estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de los desplazados. Cambiaron las cosas, eso ya no hace parte del esquema de la modernidad y por lo tanto, pues la teoría de la acción comunicativa, lo de LGTBI subyugó lo de las mujeres, porque LGTBI habla en términos de mujeres, el feminismo está ahí involucrado. Las mujeres en realidad dejaron que su campo fuera abordado por las violentas LGTBI feministas. Es lamentable y aquí tomo postura frente a eso. Bueno, entonces estoy diciendo que hoy las condiciones son totalmente distintas y por lo tanto ese proyecto de la modernidad que era el último intento en la teoría de la acción comunicativa no tiene sentido. Por eso es que apareció una tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Creo que ahora se va entendiendo por qué. Por todo esto que estoy señalando. Entonces, los estudios del Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt va apuntando más a esto. Incluso Habermas alcanzó a hacer unos estudios sobre entidades nacionales y posnacionales. Son unos escritos de los años 90. Y, por supuesto, otros desarrollos en términos de la ética de acción comunicativa y moralidad. Ética y acción comunicativa. Pero ya fuera de los parámetros de un concepto de modernidad. ¿Por qué? Porque también descubrió en su momento que todos los procesos de moralidad se estaban transformando en procesos de juridicidad. Entonces, todo lo ético y moral dejó de tener tanta validez que empezó a tener fue la validez de lo jurídico. Si algo es jurídico, es válido. Así no sea moral, así no sea ético. Entonces, estamos en otro modelo, pero esto pues muestra esa transformación que tuvo que vivir la Escuela de Frankfurt en sus 3 generaciones. Con eso que nos acaba de plantear, pues sí, resulta digamos que conmovedor que nosotros que venimos viajando a través del tiempo en todo este tema de las teorías, de pronto resulta muy oportuno que lo estemos haciendo. Eso de estar, digamos, de sentir que cada vez se ignora menos y que el mundo está tal como lo acabas de describir, me hace pensar que digamos que nosotros hemos conocido digamos que hemos tenido como una relación de días. ¿Cómo se puede o cómo enfrentaríamos nosotros hoy? ¿De qué manera nos puede ayudar? ¿No? O sea, como esa aplicación, esa praxis de todo esto que hemos estado mirando en este casi un año. Por supuesto, esto que tú estás diciendo es la propuesta que Roberto Vicente Cañete Ferreira hizo hace unas semanas. Necesitamos tener una sesión que ya no va a ser hoy, me doy cuenta, en la cual podamos plantear todo lo que podemos decantar en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en nuestra concepción filosófico-científica y de la vida, de todo esto que hemos venido recorriendo, que no es todo, esto es simplemente una fracción, pero hasta el momento que hemos venido decantando. Porque aquí, por supuesto, viene una serie de cosas que uno se cuestiona a sí mismo y que uno creía tener claras y no, señor. Yo estoy dentro de eso mismo también. El aprendizaje continuo hace que uno transforme sus formas de pensar y formas de sentir y de actuar. Entonces, yo creo que eso que estás diciendo, Armando, en esta oportunidad no vamos para la semana entrante, yo pienso que dar ningún documento, sino que la semana entrante lo que vamos a hacer es esa recogida de experiencia, conocimiento y vivencia
de la cual Roberto nos hizo la sugerencia de hacer una sesión para ello. Es lo que yo pienso, no sé qué opinen ustedes. Sí, sí, claro, pero porque precisamente hay algo que, bueno, encajando con lo que estás diciendo y con lo que viene en la perspectiva de lo que nos ha dicho Roberto, y es algo que me parece que rescata a Axel Honneth y que es como importante. Ya no podemos ver esos sistemas globalizados, sistemas omniabarcantes, porque definitivamente la misma reflexión que hizo la primera y la segunda escuela de Frankfurt nos hace ver que esto no se puede reducir, por ejemplo, a problemas del lenguaje, no se puede reducir a problemas de la lógica de las ciencias sociales o no se puede reducir a problemas de metodologías de investigación o de epistemología, que ahora entonces se configuran en esta visión globalizada, como tú ya lo vienes mostrando, que entonces vamos a ver como sectores de la sociedad por un lado, donde se busca reivindicar a grupos que están ubicados en contextos geográficos que ya no se marcan con nacionalidades, sino con la identidad de esos grupos, pero que además está combinado o vinculado con unos 3 niveles de los cuales de relaciones de reconocimiento que Honneth precisa o muestra aquí, como son los de la resistencia, que están pues se perciben en la sociedad, las relaciones que denotan de no reconocimiento o desprecio, y los que conducen a señalar una crítica de y por la racionalidad social, que es una racionalidad que al principio, ese carácter comunicativo que planteó Habermas, e inclusive incluyendo elementos más allá de la comunicación lingüística. Y que esto pues ya no hace una distinción entre un ámbito definido o delimitado como tal, sino que también incluye estos elementos de carácter de racionalidad instrumental que de una u otra manera Habermas también traía, y eso es lo que también podemos ver, por ejemplo, en esta sociedad del conocimiento. En esta sociedad del conocimiento, y por lo menos yo lo estoy experimentando todos los días, me doy cuenta que definitivamente ya no podemos hablar en el contexto pues, de la educación superior. Yo lo estoy experimentando así, no sé qué pueda decir Roberto. Pero esa relación donde había el que tenía la decisión sobre los temas que se iban a tratar y hacía su pensum, no hacía el sílabus, sino que definitivamente ahora nos corresponde a los maestros cómo manejar esas relaciones de un conocimiento que viene de la erudición combinado con esto de la experiencia cotidiana o de la experiencia que nos está exigiendo esta vida académica. Y lo digo por una experiencia particular que estoy viviendo, donde estoy trabajando con los estudiantes de 2 programas, uno de teología y otro de administración de empresas, para que ellos puedan como tener claro cómo es que se meten al tema de investigar. Y sobre todo porque son 2 campos donde las metodologías de investigación son muy diferentes, pero donde yo me voy dando cuenta que el camino en este momento es por el lado de todo lo que está planteando la OCDE, lo que dicen los manuales como Frascati, Oslo, porque el ejercicio es ir a la experiencia misma de que ellos tengan que ir y revisar la plataforma de conciencia del sistema, perdón, de Nacional de Ciencia y Tecnología, de que ellos mismos vayan haciendo las experiencias con los profesionales de otras disciplinas e introducirlos a sus trabajos. Y me voy dando cuenta que los que más están quedando en este proceso son los profesores con los que yo esperaba contar para el apoyo al proceso investigativo. Y cada vez que se les dice ingéniense, inventen o generen alguna propuesta, han generado cosas como ejemplo, el ejercicio de buscar un libro que les interese a su área, monten como si estuvieran haciendo una entrevista al autor del libro, y hoy resultaron, sobre todo un caso muy particular, de unos estudiantes que ofrecen ya, como no ya como el tema de la clase, sino algo que les nació, y lo están ofertando directamente en YouTube, ya lo difundieron por toda la red, y los mismos directivos de la universidad hasta ahora como que qué sorpresa. Entonces dice,
esas jerarquías, esa forma de poner todo como nomenclado, ya no cabe. Y es una experiencia también de hacer de la educación y este sistema, pues un proceso también de mercadeo, gústenos o no. Es como lo que puedo llevar tratando de conectar con lo que Roberto nos ha propuesto. Claro, Astrid, y mira, y hay bastantes escenarios de diversa índole. Hay unos escenarios que pueden permitir ciertos niveles de globalizantes, pero hay otros escenarios que no. Están los escenarios que son de áreas de provincia. En las áreas de provincia, que aunque pueden tener un elemento globalizador a través de las tecnologías de la comunicación y de la información, tienen también un contexto vital que es muy acogedor y que es muy fuerte de sus vidas cotidianas. Entonces vamos a encontrar que en la llamada caja que habla Roberto, que es del cruce de variables, vamos a encontrar asuntos de variables globales que son a través de los medios de comunicación y de conexión de las tecnologías de la información y la comunicación por hipervínculos, pero también vamos a tener los contextos locales que están vinculados estrictamente con las vidas cotidianas, de las experiencias diarias de las poblaciones. Tenemos la vida interna de los sujetos en sus propias experiencias vitales, las vidas de pequeños grupos. Entonces, eso se pueden establecer en términos de espacios y de tiempos. Luego, eso hace que se dé un tejido que no es un tejido simplemente bidimensional, sino es un tejido de varias dimensiones que se forman con unos entrelazamientos de experiencias en una especie de secuencia o flujo de acciones, flujo de movimientos, flujo de eventos y hechos que van representando algo dentro de la conciencia de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, porque participan de ello. Eso a mí me parece, estoy armando aquí una idea. Las galaxias como lo que veíamos en la clase de física. Sí, pero aquí esto me permite ver que algo que trabajábamos con Roberto hace más de 30 años, que se veía el árbol de problemas, hoy ese árbol de problemas es un asunto mucho más complejo. Es una caja de realidad mucho más compleja, habida cuenta de todo esto que estamos viviendo. Y seguramente, pues, esto le genere ideas a Roberto, que es muy creativo con su gente, para mirar otras formas, porque no es solamente lo local, sino lo local, lo mediano y lo global, que interactúa en la vida objetiva y en la vida subjetiva de las distintas personas, además de los hechos y eventos de los escenarios físicos, materiales en los cuales interactúa. Sí, tal cual. Además, porque hoy por hoy, como pues me ha pasado, fácilmente uno está en una conferencia y resulta que varios conferencistas, pero uno está hablando en alemán, el otro en inglés, y simplemente estas plataformas, por ejemplo, nos permiten poner al día, y yo no sé inglés, entonces el sistema me lo traduce de manera simultánea. Entonces, se van haciendo procesos en momentos in situ, allí mismo. Entonces, no está, esa relación espacio-tiempo va cambiando o se transforma por todas estas mediaciones tecnológicas. Sí, sí, yo veo igual, y lo veo de igual manera. Pues en esta, miren cómo nos ha ido llevando precisamente con ya una visión o una relación con el puente de primera y segunda generación, con el hecho de las experiencias más cercanas, ¿no? Roberto, hablar. Sí, me gusta mucho esta ampliatoria que tuvo el estudio más bien sistemático que hacíamos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Se fue como derivando de lógica sistémica allá a complejidad. Cuando les escucho, me parece que están llegando al portal de la complejidad. Y ahí me recordé, esto es memoria, el libro lo tengo adentro, pero es memoria. Yo llegué a estar hace unos años en ese portal.
y mi gran deseo era cómo paso al portal de la complejidad, cómo me zambullo en eso que todavía no ingresaba. Y ahí me llegó un libro, creo que se llama La teoría del caos, de un mexicano de apellido Regules, porque incluso había asistido a cursos virtuales sobre este tema y todos hablaban más bien de conceptos aislados, grandes definiciones sobre conceptos aislados, etcétera, sobre el tema de la complejidad, de lo cuántico, pero nadie hacía la articulación de eso llevado a la experiencia. Entonces ahí este autor, muy didáctico, nada complejo, pero didáctico de la complejidad, hizo unos gráficos y su conclusión final era esta frase: cuando el caos determinista se cae y el caos dinámico se cae, nace la complejidad. O sea, nace ese otro mundo que nosotros de él no conocemos muy poco, que tiene otra lógica, que tiene otra forma de abordar, otra forma de practicar la vida. Y el gran salto en columpio, podemos decir, que me acuerdo siempre por los grandes ciclistas colombianos, Lucho Herrera y eso, que era el campeón de la altura, era Lucho, ¿cierto? De las grandes montañas, pero después bajaba a velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese salto en el precipicio no nos permite muchas veces hacer, porque nosotros estamos construidos por toda esta historia lineal, de pensamiento lineal. Y está tan metida acá en nuestro chip mental, en nuestras neuronas, que nos marca y nos dice, es por aquí el camino. Y entonces cuando encontramos algo desconocido, no nos animamos a tirarnos, digamos, al precipicio, porque es tirarse al precipicio. Ahora, la clave es, y ahí en el gran secreto, quizás de la gimnasia para pensar, que hay que tirarse al precipicio, asumir el riesgo, pero ojalá que tengas un paracaídas, ¿cierto? Y ese paracaídas muchas veces es el orientador, que también ya está en el otro lado del precipicio. Entonces, ese es el breve comentario, pero me parece fantástico que lleguemos, digamos, a este momento, porque ya va a ser un momento que se dijo muchas veces aquí, pragmático, que cada uno va a llevar su aprendizaje de toda esta serie de tertulias, digamos, fascinantes, y va a encontrar ahí qué le sirve. Porque lo importante, incluso leyendo el texto de Francisco, de este último, sobre Habermas, Habermas dice, y me impactó eso y lo subrayé grande, porque cuando leo mi resumen y cuando hago mi exposición de los hasta ahora 4 sistemas de producción científica que tengo, que más comparto, digamos, antes yo separaba mucho lo lineal cuantitativo de lo cualitativo, de lo sistémico observado y de lo cibernético de la cibernética. Pero Habermas dice que no, tenemos que hacer como coyunturas de todo eso. Una parte hermosa del texto es eso. Nosotros mismos no tenemos más que separar. A nosotros nos han separado desde Galileo hasta ahora, porque ahora todavía hay universidades que tienen sus reglamentos totalmente lineales. Ellos no dieron ningún salto, sí, pero yo respeto eso, porque estos cambios son realmente decisiones personales. Lanzarse o no al precipicio del cambio
es el reto para poder comenzar el Verstehen alemán, es decir, la comprensión de la profundidad. Aquí no se citó mucho a Freud, pero el psicoanálisis es un ejemplo de Verstehen. Desde lo profundo nuestro, hacer aflorar aquello que nos está, en cierta manera, determinando en muchas de nuestras conductas actuales, que muchas veces son, digamos, molestas en la vida, depresión, todas esas cosas, ¿cierto? Pero el salir del fondo a la superficie es un gran reto. Ahora, esto va a ser probablemente otra clase, pero escuchando a ustedes, nomás que vi con beneplácito, que estamos llegando a esto. ¿Cómo nos tiramos al precipicio? Y ojalá que la tertulia sea un paraguas. Ese es mi gran deseo. Gracias. Yo no sé, ¿están viendo el péndulo este doble? Es un poco las trayectorias que aparentemente son como caóticas, pero que al final de cuentas tienen una estructura. Y recogiendo un poco las palabras de Roberto, y muchas gracias, Roberto, por tus aportes, que son aportes de síntesis, de reflexión, que seguramente para la próxima sesión tendremos con más extensión, me imagino yo. Bueno, pues yo lo que veo es que hemos podido hacer como una degustación, como algo más, como al estilo de los vinos, ¿no? De poderlo degustar, de irlo tomando de a poco para poderlo ir llevando etapa por etapa, sin importar que tuviéramos que devolvernos y volver, lo que muestra que también se pueden hacer procesos no lineales a partir de Excelente, ejercicios excelente. de reflexión no lineal, que es otra vez recuperando mucho de lo que Roberto nos ha insistido, ¿no? De esa visión del sistema. Y creo que de una u otra manera, con los elementos que hemos ido recuperando desde el mismo materialismo dialéctico, la teoría general de sistemas, cuando ya los vamos viviendo y los vamos experimentando y los vamos comparando para hacer nuestra propia hermenéutica, entonces vamos viendo que esto que estamos estudiando pasa por nuestras vidas y nos toca y nos transforma y nos hace revisarnos, reevaluarnos. Y yo pienso que, bueno, esto ya son reflexiones personales, que de una u otra manera el conocimiento, en este caso de la filosofía de la ciencia, aparte de ser un contenido que uno podría tomarle de carácter disciplinar, es un conocimiento para la vida o de la experiencia vital. Y esto se está viendo en los mismos ejercicios que, pues, de los que estamos participando. Muy seguramente que quienes vean este video del encuentro de hoy, perdón, también puedan vivirlo en otra dimensión, de otra manera, y esperemos que esto también les sirva o sea enriquecedor para la vida de otras personas. Yo considero que pues por el tiempo que tenemos ya disponible para nosotros no podríamos ni empezar una nueva temática hoy porque no tendría sentido, pero pues tampoco la condición de que tenemos que terminar a las 5 de la tarde porque entonces estamos faltando algo porque esto es nuestro y estamos trabajando en nuestros intereses, no sé cómo lo piensen Sí. los demás colegas. No, está bien. Hoy terminamos un poco más temprano, entonces pues dejémoslo de esa manera. Yo doy gracias a todos, a todas y todos de nuestros amigos y compañeros que hemos estado acá compartiendo. Y entonces yo lo que sugiero es que la idea central que había planteado Roberto, entonces sí, ya la hagamos la semana entrante. Que el fundamento, según entiendo, Roberto me corregirá, es vamos a recoger qué aprendizajes, qué vivencias, qué transformaciones internas,
qué estipulaciones nuevas, qué horizontes de visión nos ha venido generando este ejercicio de la reflexión en la tertulia y hacia dónde nos conduce en lo personal a cada uno de nosotros. A menos que haya algo más, pues sería eso. Roberto, te doy la palabra por si acaso me quieres, digamos, soportar, ayudar. No, excelente, Francisco. Es lo que yo siempre contaba. Cuando asisto a las defensas de tesis de doctorado, todos terminan con la respuesta a la pregunta inicial o los objetivos que eran los científicos, pero ninguna mención de su conciencia, digamos, de qué creció uno por hacer este ejercicio humanamente. Nadie, y he asistido a muchos, digamos, y esto era siempre como aquí se dijo, ¿en dónde está la raíz de eso? Está en la forma, en la matriz conceptual que dirige esa universidad o que dirige la... Entonces, eso determina, digamos, la forma de pensar de muchos estudiantes, incluso que hacen cursos de alta academia, porque lo que se distribuye es una matriz conceptual ya preexistente, digamos. Y el nivel de humanidad que tiene la educación se recorta. O sea, siguen en el mundo de Descartes, ¿cierto? Pienso, luego existo. Cuando hoy ya, lo hemos dicho en esta reunión de hoy, estamos en otro mundo ya. Es claro que este otro mundo le pone mucha fuerza a la máquina, a los robots, ¿cierto? Y en una era de robots, ¿qué podemos mantener de humanismo en nuestra vida? Creo que esa es la pregunta central, ¿cierto? Me gustó en la parte de tu escrito sobre Habermas, esa parte que dice, la subrayé también, dice, fíjense en el propósito, en la intención de un texto, no en la explicación lineal, digamos, en la fórmula, no la intención que el autor pretende con esto decirnos. Y tomo esa cita acá, la tertulia, ¿qué nos ha dicho a nosotros de mayor énfasis? ¿Y qué eso nos ha transformado en lo personal? Sí. Muchas Todo, gracias, Roberto. Bueno, entonces voy a parar la grabación y...